Bien. Bien, buenos días con todos. Es un gusto habernos reunido el día de hoy para abordar una temática urgente, necesaria, que nos va a mostrar una visión panorámica de cómo nuestros gobiernos vienen tratando la pandemia del COVID-19 en Colombia, Perú y España. Bienvenidos a todos los que luego nos van a mirar a través de las redes sociales, del internet. Rápidamente les debo decir que esta es una actividad organizada por el Laboratorio Hispanoandino de Jurisprudencia Laboral, conformado por las universidades Rey Juan Carlos de España, San Buenaventura de Cali y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Perú. Cuando decidimos iniciar el trabajo en el presente año 2020, evidentemente no podíamos saltarnos aquello que actualmente aflige a la humanidad. La Organización Internacional del Trabajo, en un comunicado del 18 de marzo del 2020, estableció claramente que la pandemia del COVID-19 va a tener graves repercusiones en el mercado laboral, concretamente en tres aspectos fundamentales: en la cantidad de empleo, tanto en materia de desempleo como subempleo; en la calidad del trabajo con respecto al salario y acceso a la protección social; y respecto a los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas que la pandemia va a generar. Justamente esto es lo que vamos a examinar el día de hoy. Empezará Perú a mostrar las medidas laborales que se han adoptado ante esta pandemia. Luego lo hará Colombia, tengo entendido, y finalmente España, si no se invertirá el orden conforme a lo que se ha organizado aquí. Entonces vamos a iniciar la sesión de hoy dándole la bienvenida nuevamente a todos, esperando que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Y lo que vamos a pretender ya desde el lado del Perú es mostrar las medidas que el gobierno peruano ha adoptado respecto al COVID-19. El primer caso en el Perú se confirmó el 6 de marzo del 2020, un trabajador de LATAM Airlines de 25 años que recorrió España, Francia, República Checa. A partir de esa fecha se fueron adoptando diversas medidas en forma gradual. Cabe precisar que desde este punto de vista el gobierno peruano sí tuvo una reacción inmediata o rápida a efectos de frenar la propagación del virus. La primera y más, digamos así, más fuerte en sentido del número de personas involucradas fue la suspensión de actividades escolares en colegios públicos y privados del Perú. Cabe precisar que recién se había iniciado el periodo escolar en nuestro país. El 11 de marzo del 2020 se declaró emergencia sanitaria por 90 días. La siguiente, por favor. Esta es la información del COVID-19 al 2 de abril de este año. En el Perú hay 1.414 casos confirmados, 51 fallecidos, hay un 3.61% de letalidad. El mayor número de casos se concentra en la capital, en Lima, luego en la zona del oriente del país y en la zona del norte, incluida Lambayeque. Continuemos, por favor. La siguiente, por favor. El gobierno peruano dicta, una antes, por favor, Stephanie. Anterior, el gobierno peruano dicta un decreto supremo, el 044/2020, que es el que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida del Perú. En este decreto supremo se ordena el aislamiento social obligatorio, se restringen ciertas libertades, se cierra temporalmente las fronteras y se detalla cuál es la lista de servicios y bienes esenciales que van a seguir operando, obviamente, durante el transcurso de esta pandemia. Con el decreto supremo 046/2020 se ordena la inmovilización social obligatoria entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Al lado derecho de la diapositiva ustedes pueden ver la lista de servicios esenciales que continúan funcionando durante el estado de emergencia.
Simplemente mencionaré un par de ellos: los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, la asistencia y cuidado a personas adultos mayores, niñas, niños, etcétera. Entonces, hay un grupo de actividades que continúan, como es lógico, funcionando mientras dura el estado de emergencia. La siguiente, por favor. Una cosa muy puntual o muy novedosa para el Perú, porque no estaba recogido como tal, se dio a través del decreto de urgencia 026-2020. Este decreto de urgencia recoge la figura del trabajo remoto. El trabajo remoto es aquel que exige la presencia física en su domicilio o en el lugar de aislamiento domicilio que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, evidentemente siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Dije hace un momento que esta figura es novedosa en el Perú porque si bien el Perú tiene recogida la figura del teletrabajo, el trabajo remoto, como lo ha denominado el gobierno, que tiene una similitud al teletrabajo, tiene una particularidad, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. El trabajo remoto en nuestro país se ha convertido, o tal como ha sido regulado por la norma, en una facultad del empleador. Es el empleador el que decide, ante la circunstancia de la emergencia sanitaria, modificar el lugar de la prestación de servicios. Y en ese sentido, el empleador lo que tiene que hacer para cambiar el lugar de trabajo con los trabajadores en los que se pueda, obviamente, implementar esta medida, es comunicar la decisión. Simplemente, no necesita el acuerdo del trabajador para realizar el trabajo remoto. Otras obligaciones, obligaciones que surgen del trabajo remoto es que se debe informar al trabajador las medidas de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse en el domicilio o en el lugar de confinamiento donde éste se encuentre. También se establece que el trabajo remoto o la decisión empresarial de imponer trabajo remoto no afecta ni la naturaleza del vínculo, ni la remuneración, ni las demás condiciones, salvo obviamente las relacionadas a la asistencia al centro de trabajo. Los equipos, medios informáticos, de telecomunicaciones y demás pueden ser proporcionados o por el trabajador o por el empleador. Entonces, si bien comparte muchas características del teletrabajo, quizás la cuestión medular en el tema del trabajo remoto sea que no se genera por un acuerdo de partes, sino como una facultad empresarial propia y que se puede ejercer solo, durante la emergencia sanitaria. Siguiente, por favor, Stephanie. También hay algunas obligaciones para el trabajador que tienen que ver con cumplir la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y confidencialidad de los datos. De hecho, hay una obligación de guardar la confidencialidad de la información proporcionada por el empleador. Se puede, en todo caso, abrir el camino, se puede abrir el camino para un despido disciplinario, por ejemplo, por vulnerar el deber de confidencialidad. El trabajador debe estar disponible durante la jornada de trabajo que había pactado con su empleador para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias y obviamente el trabajador debe cumplir también con las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esta última cuestión es bien importante porque no han habido en ningún momento o no se tiene con certeza claridad de cuáles son esas medidas de seguridad y salud en el trabajo y cómo se deben implementar. ¿Quién es el responsable de implementarlas? Además, por el hecho de que la pandemia a todos nos cogió desprevenidos y cada trabajador que está utilizando la medida del trabajo remoto ha acondicionado su lugar de trabajo de la mejor forma posible para intentar prestar el servicio. El gobierno dictó recientemente unos lineamientos que tienen que ver con este asunto, sin embargo, seguimos pensando que son inviables en el momento actual por la naturaleza de la situación en la que nos encontramos. Continuemos, por favor, Stephanie. ¿A quién resulta aplicable el trabajo remoto? La norma, el decreto de
urgencia que lo establece, determina que el trabajo remoto puede ser aplicado a instituciones educativas públicas y privadas, tanto a nivel básico, técnico como universitario, a las modalidades formativas laborales, que en el Perú son las prácticas profesionales, las prácticas preprofesionales, los contratos de aprendizaje, etcétera, a los trabajadores que no pueden ingresar al país por el cierre de fronteras, y sí es obligatorio implementar el trabajo remoto para aquellos trabajadores considerados en el grupo de riesgo, ya sea por la edad o por factores clínicos. Aquí ya no es facultad del empleador, sino que es una obligación implementar el trabajo remoto para estos trabajadores considerados en grupo de riesgo. No resulta aplicable el trabajo remoto para los trabajadores que han sido confirmados con el COVID-19, los que se encuentran con descanso médico y obviamente en aquellos casos en los que la naturaleza de las labores no lo permite. En esta situación en la que no resulta aplicable el trabajo remoto, el gobierno peruano dictó una disposición bastante clara. Todos estos trabajadores que no pueden realizar trabajo remoto deben contar con licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Esta es la decisión, digamos, más importante que el gobierno ha adoptado respecto de los contratos de trabajo y si deben continuar o no. Repito, cuando no se puede realizar trabajo remoto, se ha ordenado la licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. La siguiente, por favor, Stephanie. Otras medidas con incidencia laboral que se dieron en ese decreto de urgencia fue la suspensión de plazos procesales y procedimentales y el subsidio por incapacidad temporal a los diagnosticados con COVID-19. En este caso, el subsidio implica que Salud pague los 20 primeros días de incapacidad. Esto tiene una diferencia puntual porque el subsidio por enfermedad ya existe en el Perú, con la diferencia de que en el Perú los 20 primeros días de incapacidad por enfermedad los paga el empleador y a partir del 21º día lo asume Salud, que es la entidad que presta los servicios de salud. Cuando se trata de un trabajador enfermo con el COVID, Salud asume el pago del subsidio desde el primer día. Esa es una diferencia puntual que se ha establecido. La siguiente, por favor, Stephanie. ¿Qué otras medidas de carácter social ha dictado el gobierno peruano un poquito para proteger a los vulnerables? El decreto de urgencia 027-2020 estableció la protección económica para hogares vulnerables, aquellos que están en pobreza o pobreza extrema, en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria, un subsidio por una única vez equivalente a 380 soles, un poco más de $100 americanos, para que las familias vivan estos días de la emergencia sanitaria. Si nos damos cuenta, hasta aquí entonces se otorgaba protección a los trabajadores dependientes y a los hogares vulnerables, pero los que empezaron a reclamar medidas de protección fueron los trabajadores autónomos, a los que no se los había considerado. En este caso, mediante decreto de urgencia 033-2020, del 27 de marzo, fíjense cuánto tiempo corrió entre el primer decreto de urgencia, que fue el 16 de marzo, y el segundo, recién con este decreto de urgencia 033, se incluye a los hogares vulnerables con trabajadores independientes, que también van a gozar del subsidio de 380 soles. Siguiente, por favor, Stephanie. Se dictaron también medidas a favor de las MIPES. En el Perú, casi el 80% de empresas son micro y pequeñas empresas que son las que obviamente están viviendo con más en fuerza los efectos del COVID. ¿Qué se estableció? Se creó un fondo de apoyo empresarial a las MIPE de 300 millones de soles, cuyo objeto es garantizar créditos para capital de trabajo y reestructurar y refinanciar sus deudas. Hay unos requisitos establecidos obviamente en la normatividad para que las MIPES puedan acceder a ellos. Uno de los más importantes es que estén formalizadas. Y el problema es que solo en el Perú el 8% de MIPES está formalizada, con lo cual el resto queda fuera de este marco de protección dada por este decreto de urgencia 029-2020, generándose un gran problema económico, social para estas familias que viven del trabajo en las MIPES. La siguiente, por favor, Estefan. Otras medidas de carácter laboral. Los empleadores públicos o privados tienen derecho a modificar y establecer turnos y horarios de manera escalonada, respetando el derecho al descanso.
deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales y deben otorgar una licencia con goce de haber, como ya dijimos, en el caso de actividades no esenciales y siempre que no se aplique el trabajo remoto. Entonces, teniendo en cuenta esto, en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la situación de los trabajadores en el Perú. Actualmente en el Perú hay 3 categorías de trabajadores. Los que están laborando en servicios esenciales, los que están laborando en trabajo remoto, aunque no sean servicios esenciales, y los que no se encuentran en ninguno de los supuestos anteriores. En este último caso, que es la gran mayoría de trabajadores del Perú, se encuentran, como ya dijimos, con licencia con goce de haber. Siguiente, por favor. La licencia con goce de haber está condicionada. ¿De qué forma está condicionada? En el caso de los empleadores públicos, la licencia con goce de haber está condicionada a la compensación de horas, salvo que el trabajador opte por otro mecanismo compensatorio. Y en el caso del sector privado, la licencia con goce de haber está condicionada a lo que acuerden las partes y solo a falta de acuerdo corresponde la compensación de horas. En lo que acuerdan las partes ha habido una gran discusión en la doctrina y en los especialistas del derecho. ¿A qué se refiere? ¿Qué se puede pactar? Se puede pactar, por ejemplo, el adelanto de vacaciones para no realizar la jornada compensatoria, fundamentalmente, ¿verdad? Aquí, obviamente, ningún trabajador peruano, al menos de los que yo conozca o que haya salido en los medios, ha optado por adelantar vacaciones. Todos están esperando la compensación de horas. Habrá que ver cómo se hace esto efectivo y dependerá obviamente de cuánto más se extienda este periodo de emergencia nacional. La siguiente, por favor, Stephanie. Ahora, podemos preguntarnos, ¿las normas peruanas no regulan supuestos como el que estamos viviendo de la pandemia del COVID? La respuesta a esta pregunta es sí. El artículo 12, literal L de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que es causa de suspensión de la relación laboral el caso fortuito y la fuerza mayor. Sabemos nosotros que el caso fortuito o la fuerza mayor implica que el hecho invocado, para hacer obviamente generar la suspensión, debe tener carácter inevitable, imprevisible, irresistible y que haga imposible la prosecución de las labores en un determinado tiempo. En el Perú, esta figura del caso fortuito fuerza mayor es una causa de suspensión perfecta de labores. Significaría que los trabajadores gozarían de una licencia sin goce de haber. Hasta por un máximo de 90 días, dice la ley, no requiere autorización previa porque es facultad del empleador decidir la suspensión perfecta de labores, basta con comunicar a la autoridad administrativa de trabajo, pero obviamente la autoridad administrativa tiene la potestad de verificar que hayan ocurrido obviamente las situaciones de caso fortuito, fuerza mayor. El empleador debe, de ser posible, otorgar vacaciones vencidas o anticipadas o adoptar medidas razonables que eviten agravar la situación de los trabajadores para que pueda configurarse adecuadamente este caso fortuito o fuerza mayor. Siguiente, por favor, Stephanie. El reglamento de esta ley establece un sinnúmero de normas, no las voy a señalar aquí, las dejo allí para que las puedan apreciar, que están referidas fundamentalmente al control por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, control que es posterior. Lo único que sí es importante decir es que si la autoridad comprueba que no se ha incurrido en la causal, ordena el inmediato, el inmediato reinicio de labores. La siguiente, por favor. Perdón. ¿Califica el COVID-19 como situación de fuerza mayor? Consideramos que sí. Pero ¿por qué no puede ser alegada por el empleador peruano en la actualidad? Por una simple razón, porque se ha dictado una norma específica que regula esta situación. La propia Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en su artículo 2, literal ley, establece que son causa de suspensión de la relación laboral otras establecidas por norma expresa. Y en este caso puntual se han dictado tanto el decreto de urgencia 026 como el 029 de 2020. Evidentemente, el principio de especialidad normativa hace que se privilegie la norma especial sobre la norma general, y también detrás de esto está el principio protector a favor del trabajador. El gobierno peruano ha pretendido mantener los vínculos laborales vigentes a la fecha del inicio de la situación de emergencia y evitar obviamente cualquier situación de despido,
de extinción de la relación laboral, incluso de cese colectivo, que está recogido para situaciones de quiebre de la empresa, por ejemplo. Esto no significa, obviamente, que los contratos que hayan vencido en el momento que correspondía tengan que prorrogarse. El vencimiento del plazo del contrato genera efectos, o que quienes se encuentren en periodo de prueba no puedan ser despedidos. Sobre esto último hay un gran problema en el Perú, porque muchos trabajadores han concluido, su vínculo laboral porque el empleador alegó el periodo de prueba, que no había superado el periodo de prueba. Pero claro, ellos alegan cómo es que se dice que no han superado el periodo de prueba si todavía el periodo estaba corriendo, pero vino la crisis y obviamente el empleador, más sencillo para él es dar por extinguidos esos vínculos laborales. Sigamos, por favor, Stephanie, para ir concluyendo. La siguiente, por favor. Otras medidas socioeconómicas, el gobierno, regresa por favor la anterior, Stephanie. El gobierno, mediante decreto de urgencia 033-2020 y a favor del trabajador y sus familias, ha establecido la adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar a favor de población en situación de vulnerabilidad. ¿Okay? Esto se lo encarga además a los gobiernos locales, los municipios o ayuntamientos, para que sean estos los que adquieran y distribuyan productos, se entiende, entre la población más vulnerable de su respectiva zona. Se autoriza a los trabajadores a disponer libremente de su CTS. La CTS es un beneficio social que tienen los trabajadores peruanos, que funciona como una especie de seguro de desempleo, que el empleador le paga al trabajador en determinadas épocas del año y se deposita en una entidad financiera. Este fondo en principio es indisponible, salvo que se supere las 4 remuneraciones brutas que el trabajador tenga depositadas en el banco, pero en este caso puntual, dada la emergencia, el gobierno ha permitido que los trabajadores puedan disponer libremente hasta por la suma de 2.400 soles, más o menos $700 aproximadamente. También se ha ordenado la suspensión temporal del aporte previsional, es el aporte para el fondo de jubilación. En el mes de abril, el 10% que el trabajador paga de su remuneración y que va a la cuenta de la AFP, la Administradora Privada de Fondos de Pensiones, ya no se depositará a la AFP, sino que se mantendrá en el poder del trabajador. Y el empleador también él está ordenado el subsidio del 35% del pago de la planilla para ayudar a las empresas a mantener, obviamente, los vínculos laborales y asumir una parte de la remuneración de sus trabajadores. En este caso se ha establecido el umbral máximo para la remuneración bruta mensual por la cual se recibirá el subsidio, que será de 1.500 soles, aproximadamente 400 y pico dólares, ¿no? Estas medidas a favor del empleador. Finalmente, y una de las últimas medidas socioeconómicas, y con esto acabo de exponer lo que tiene que ver con el Perú, se ha ordenado en este caso que se pueda retirar por única vez hasta el monto de 2.000 soles de los afiliados al sistema privado de pensiones que tengan en su cuenta individual de capitalización, siempre que hasta el 31 de marzo no cuenten con acreditación de aportes previsionales obligatorios a la referida cuenta por al menos 6 meses consecutivos. Esta medida va dirigida a ex trabajadores que ya no están aportando actualmente y que lo han hecho en su oportunidad, pueden retirar por única vez hasta 2.000 soles siempre y cuando se acredite que no vienen aportando por al menos 6 meses consecutivos anteriores a la fecha de este decreto de urgencia. Esas son entonces, de forma bastante general, las medidas que el gobierno peruano ha venido adoptando o como consecuencia de la pandemia. Aún queda por ver, y esto obviamente pasa aquí en Colombia y en España, las graves consecuencias económicas que van a sufrir que vienen sufriendo las empresas, sobre todo porque siguen obligadas a pagar remuneraciones sin que reciban sin que tengan actividad alguna que les permita sustentar. El subsidio del 35% no es suficiente, ¿verdad?, para que las empresas puedan, sobre todo las pequeñas y microempresas, para que puedan asumir este costo económico. Vamos a ver qué ocurre si estas medidas se extienden en el tiempo y lo que sí sabemos todos es que vamos a tener muchos temas que abordar a lo largo de este año para mirar pues cómo nuestros países se recuperan de una situación tan grave
como es la del COVID-19. Bueno, agradezco a todos ustedes por su atención y le damos pase a los compañeros, creo que de Colombia o de España, para que nos muestren de España, para que nos muestren la situación de España ante el COVID-19. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Me corresponde a mí comenzar la exposición de las medidas que se están adoptando en España. En este país, la declaración del estado de alarma tuvo lugar el 14 de marzo y a partir de ese momento se han ido sucediendo diferentes disposiciones y buena parte de ellas tienen un contenido laboral. A la vista de lo que comentaba Javier respecto de lo que ocurre en Perú, como suele suceder, realmente tenemos similitud en muchísimas de las medidas. Y una de ellas, que es en la que yo me voy a centrar en estos 2 minutitos, es en la posibilidad de suspender contratos o reducir jornada por fuerza mayor. Es una figura que se ha venido usando de modo muy poco significativo en la historia de este país, asociada, como sabemos, a catástrofes sobre todo de carácter natural, pero se ha tenido en cuenta para dar una posible solución ante la paralización total o parcial de muchas actividades en este país desde el día que les dije. De lo que se trata es, en este caso, de tomar esta figura e introducir ciertas adaptaciones para facilitar su uso durante esta etapa. Todo esto que voy a contar tiene una fecha final, que es el momento en que se levante la declaración de estado de alarma. No va a ir más allá de esa fecha. Actualmente está en prórroga, con lo cual se sigue implementando. En primer lugar, la causa que se podrá alegar para acudir a la figura de los expedientes de suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor tiene que tener una relación directa con las pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19. Cierre de locales, falta de suministros que impidan gravemente la continuidad de la actividad, contagio masivo de plantilla o incluso la posibilidad de que una autoridad sanitaria decrete el aislamiento preventivo en una determinada actividad o en una determinada empresa. Eso es lo que se podría encauzar por esta vía. Se han también establecido algunos matices para agilizar el trámite para poder optar a esta figura. Tampoco aquí es necesaria un procedimiento demasiado complejo, pero sí que es verdad que hace falta que la autoridad competente autorice la implementación. Eso dificulta notablemente poder acudir a esta figura, entonces lo que se ha decidido es que va a operar durante este tiempo el silencio administrativo positivo. Se solicita en unos plazos muy cortos y si la administración no contesta en los 5 días que tiene para ello, se entenderá que se ha otorgado. Eso tiene una contrapartida a la que luego me referiré. También se ha reforzado la cobertura de desempleo de las personas afectadas por estas figuras, aunque sobre ello se referirá luego, se referirá a ello la profesora Meléndez, así que no me voy a detener. Y también se ha contemplado para estos casos de expedientes de fuerza mayor una exoneración en las cuotas sociales a cargo de la empresa, una exoneración que es del 75% con carácter general, pero en empresas que tengan menos de 50 trabajadores, esa exoneración podrá alcanzar el 100% de la cuota empresarial. Lo que ocurre es que esto se condiciona a que el empleo se mantenga en la empresa. La empresa que va a un expediente de fuerza mayor tendrá luego, una vez que esto pase, tendrá que ser capaz de mantener el empleo en los 6 meses siguientes a la reanudación de la actividad laboral, aunque es verdad que ya hay muchos matices sobre en qué consiste realmente el mantenimiento del empleo. Tendrá muchas excepciones, sin ninguna duda, y algunas se empiezan a contemplar desde este momento. Como he dicho, todo esto se va a aplicar en estas condiciones más sencillas durante el estado de alarma y sus prórrogas, y se incluye en una de las últimas normas una advertencia que jurídicamente ha ocasionado bastante revuelo, porque claro, por un lado nos dicen que opera el silencio administrativo positivo, si se solicita y no hay respuesta para adelante, pero a posteriori, igual que sucede en Perú, se va a revisar
todo esto, y si se descubre que ha habido falsedad de datos, incorrección de datos, pues eso dará lugar a posibles sanciones. Y también es posible que existan sanciones cuando se hayan hecho solicitudes que no estén debidamente fundamentadas en una de las causas que he mencionado antes, que no es nada fácil determinar cuando concurren a ciencia cierta, o incluso en aquellos supuestos en los cuales se dice la solicitud no haya sido realmente necesaria en estas condiciones. Bueno, lo de la necesidad es un concepto que aquí, en este contexto en el que nos movemos, ha pasado a ser un concepto jurídico indeterminado, porque yo creo que todas las empresas del país, en mayor o menor medida, tienen una situación de necesidad. Otra cosa es la intensidad de esa necesidad en este momento y lo que se vaya a decir con posterioridad por la administración laboral. Muchas gracias, eso es todo respecto a esta figura. Hola, buenas tardes. Soy Rocío Guerrero, soy doctoranda de la Universidad Rey Juan Carlos y abogada del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de AURE en España. Y hoy os vengo a hablar sobre la figura del ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas en tiempos del coronavirus. Lo primero que hay que señalar es que esta figura ha sufrido una modificación esencial a raíz de la aprobación del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, en concreto el artículo 23, que seguidamente procederé a detallar esas modificaciones que ha introducido. En segundo lugar, las notas características de esta figura es que requiere una justificación muy concreta, unas causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, como ya había adelantado. Además, es necesario llevar a cabo una negociación con la representación de los trabajadores y no hay una obligación del abono de salarios como ocurre en este tipo de figuras, pero en este caso sí que se mantiene la obligación de cotizar. No se aplica la exoneración de la que hablaba antes Carolina de cuotas de la Seguridad Social como en los casos de fuerza mayor. En cuanto a la prestación de desempleo, ya comentarán mis compañeros más adelante, pero bueno, no se exige un periodo mínimo de cotización y además no se resta del derecho que mantuviera el empleado previamente. En cuanto al procedimiento, en primer lugar, debe iniciarse con una comunicación de esta intención de iniciar el ERTE. Si existe una representación legal de los trabajadores, habrá que comunicárselo a ella y ahora sí entran en juego las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 8/2020. Si no existiera la representación legal de los trabajadores, habrá que comunicarlo a los sindicatos más representativos del sector. Si no participasen o no contestan a esta solicitud, la comisión representativa se integrará por 3 trabajadores de la empresa. Esta constitución de la comisión representativa tendrá que tener un plazo improrrogable de 5 días. En segundo lugar, una vez iniciado el periodo de consultas, este tendrá que tener una duración de 7 días como máximo. El periodo de consultas comienza con la comunicación a la autoridad laboral y a la comisión representativa simultáneamente. En este paso se aporta una documentación tanto a la autoridad laboral como a la comisión, como puede ser la memoria, un informe técnico, los criterios de designación, el listado de trabajos afectados, entre otros. En tercer lugar, existe la potestad de la autoridad laboral de recabar informe de la inspección de trabajo. Este informe tendrá que emitirlo en un plazo máximo de 7 días. En cuarto lugar, una vez finalizado el periodo de consultas, se podrá llegar con la comisión representativa a alcanzar un acuerdo o, por lo contrario, no alcanzarlo. Una vez pasado este paso, pasaríamos al último de ellos y habría que notificar la decisión final tanto a la autoridad laboral como a los trabajadores. Hay que tener muy en cuenta que en el estado en el que nos encontramos y con las limitaciones y las restricciones a la libre circulación, todos estos pasos habrá que llevarlos a cabo a través de las plataformas telemáticas o de correo electrónico. Pues bien, hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias y quedo a su disposición para aclarar cualquier duda que puedan tener. Gracias. Buenas tardes, soy Pablo Beñoc, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y antes de empezar propiamente mi intervención, y como Colombia había hecho referencia a los datos, y para ver la diferente situación, bueno, pues actualmente en España hay 117.000 contagiados, 11.000 muertos, 30.000 personas que se han recuperado y hay 6.000 personas internadas o en situación de estar internadas en unidades de cuidados intensivos. En Madrid tenemos 32.000 contagiados y 4.000 muertos por el momento. Y ayer nos dieron
el horroroso dato de que hay 873.000 nuevos desempleados. Bueno, pues eso da un poco el panorama y vemos las diferencias entre un país y otro. En cuanto a lo que me corresponde a mí hablar es de la interrupción del cómputo de la duración de los contratos temporales. Brevemente, lo primero que se observa es como se está haciendo de prisa y a veces se tiene en cuenta un poco las consecuencias de lo que se dice. Bueno, pues hay una clara contradicción entre lo que dice la exposición de motivos, que lo remite exclusivamente a las situaciones a la situación actual, mientras que el artículo parece que lo establece con carácter absoluto. En segundo lugar, es solamente de aplicación a los contratos incluidos en la modalidad de suspensión en los ERTEs que han visto anteriormente Carolina y Rocío. Y quedan algunas dudas, pues por poner dos, si se suspende o no el periodo de prueba, pues que en principio hay que entender que no. Luego hay otra que quizás sea el problema mayor, que es el tema de la imposibilidad de trasladar la causa temporal. Hay contratos temporales que la causa sí puede ser claramente trasladable, pero hay otros contratos, como por ejemplo los eventuales, en los que prácticamente resulta imposible trasladar la causa temporal, por lo cual la interrupción se hace pues muy difícil. Y por último, se ha establecido en el Real Decreto 11 del 2020 se ha establecido una prórroga para los contratos de personal docente investigador y personal investigador. Y bueno, pues lo que se estaba planteando es si era también un supuesto de interrupción del cómputo o de una prórroga. Y parece que, según la redacción que está en las disposiciones adicionales 13 y 14, estamos también ante una prórroga más que ante una interrupción. Por mi parte, nada más. Hola, mi nombre es Ana Pérez Campos y soy profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Me corresponde hablarles de la denominada por los medios de comunicación prohibición de despedir por causa del COVID-19. Es una medida aprobada en el Real Decreto Ley 9/2020 de 27 de marzo y, como pueden ver, es una medida muy escueta, por lo que voy a ser muy breve. Es una medida que genera más dudas que certezas y es una medida que, a pesar de lo que han señalado los medios de comunicación, no prohíbe el despido, sino que lo encarece. La medida lo que contempla es que no está justificado despedir por causa de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero no alude a la nulidad de los despidos, lo que implica que el despido podría ser improcedente por no estar justificada la causa y, por tanto, ser más costoso, al corresponderle una indemnización que pasará de los 20 días, que es la que corresponde a un despido objetivo procedente, a 33 días, que es la que se aplica cuando el despido es improcedente. Por tanto, no se prohíbe despedir, sino que se encarece el despido. Otra consideración es que es una medida temporal, en el sentido de que, aunque no lo expresa la norma, expresamente, se presume que va a afectar solo durante la vigencia del estado de alarma. Es una norma o una medida razonable y de eficacia limitada, específicamente lo que refiere a las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Pues la previsión económica tras la pandemia sanitaria es que muchas empresas o actividades económicas necesitarán tarde o temprano reducir o ajustar sus plantillas. La pregunta final sería, ¿por qué se ha aprobado esta medida si no es eficaz y si no se prohíbe despedir? Pues quizá una posible respuesta sería para intentar reducir el considerable desembolso económico derivado de la prestación de desempleo, o algo mucho más sencillo, quizás sea una simple medida mediática. En cualquier caso, se trata, como hemos dicho, de una medida que genera incertidumbres y dudas, y donde va a ser necesaria la interpretación por parte de los jueces y tribunales a la hora de aplicarla al caso concreto. Nada más y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Lourdes Meléndez, soy también profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y a mí me corresponde hablar de cómo se ha llevado a cabo la protección en materia de seguridad social en los casos de suspensiones de contratos y de extinciones de la relación laboral
como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En primer lugar, lo que me gustaría resaltar es que nos encontramos con medidas en materia de seguridad social orientadas a hacer frente a la protección de los supuestos que he mencionado antes en los distintos reales decretos leyes que se han ido promulgando por parte del Gobierno para hacer frente a esta situación. Encontramos medidas en el Real Decreto Ley 8, que fue uno de los primeros que se aprobó, en el 9 y en el 11, todas ellas, bueno, pues orientadas a mejorar la regulación que ya se había establecido o ampliar la cobertura para reconocer el derecho a la protección a otros sujetos. En primer lugar, encontramos el derecho a una prestación contributiva por desempleo a aquellos trabajadores que hayan resultado afectados por un ERTE, un expediente de regulación de empleo de carácter temporal, ya sea por fuerza mayor, el que explicaba la profesora San Martín, o ya sea un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que explicaba la profesora Rocío Jareño. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues a estos trabajadores se les va a reconocer el derecho a cobrar una prestación por desempleo sin que se les exija periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación. Van a acceder sin necesidad de cumplir ningún requisito. Además, el tiempo que estén cobrando esta prestación por desempleo no se va a descontar, no se va a tener en cuenta efectos de condicionamiento de su derecho a cobrar prestaciones por desempleo posteriores que puedan surgir con posterioridad, y su duración, la duración de la prestación, se va a mantener hasta la finalización de la suspensión del contrato de trabajo o de la reducción temporal de la jornada. Esta prestación, esta protección de los trabajadores afectados por un ERTE se vio mejorada en cierta forma por el Real Decreto Ley 9/2020, que lo que vino a establecer fue una fórmula para solicitar la protección más ágil, sobre todo más fácil para los trabajadores, puesto que ya no tenían que ser ellos, quienes a título individual solicitasen su prestación por desempleo, sino que a partir de ese momento va a ser la empresa quien solicite de forma colectiva la protección por desempleo de los trabajadores afectados por un ERTE. En segundo lugar, el Real Decreto Ley 11 reconoce también un derecho a percibir un subsidio por desempleo de carácter excepcional en los casos en que finalicen los contratos temporales de trabajo. Bueno, lo que se protege concretamente es aquella situación en la que se encuentran los trabajadores temporales que han visto extinguido su contrato de trabajo, siempre que este contrato haya tenido por lo menos una duración de 2 meses y se haya producido la extinción con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto por el que se estableció el estado de alarma en España. En este caso nos encontramos ante un subsidio de carácter excepcional, por lo que se condiciona a que el beneficiario no tenga derecho a una prestación o subsidio por desempleo de carácter contributivo, y además se condiciona a que no tenga rentas suficientes para subsistir en los términos en los que se establece en la Ley de Seguridad Social española. La cuantía es específica, es distinta de la prestación contributiva y se fija en un 80%, bueno, pues una cantidad que se utiliza en España para calcular determinadas prestaciones, el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, y su duración está limitada a 1 mes, sin perjuicio de la posibilidad de que se puedan establecer prórrogas en otras normas. Si por favor me pasáis la presentación, muchas gracias. Y en tercer lugar, se regula también en este Real Decreto Ley 11 un subsidio especial por falta de actividad para empleadas de hogar, que bueno, viene poniendo de manifiesto en los últimos días, desde que ha empezado esta crisis, y son uno de los colectivos que está más afectado por esta situación de crisis, ¿no? Bueno, se trata de un subsidio extraordinario por falta de actividad para empleadas del hogar, siempre que estén incluidas en el sistema de seguridad social, y lo que va a proteger es tanto la suspensión de la relación laboral, la suspensión de la prestación de servicios total o parcialmente con carácter temporal, o también va a proteger la extinción de su contrato de trabajo. Una cuantía también limitada, un 70% de su salario, la duración también limitada a 1 mes con posibilidad de ampliación. Y lo que es más resaltable de este subsidio especial es el hecho de que las empleadas de hogar, quienes trabajan al servicio de un hogar familiar, no tienen derecho a la prestación por desempleo en el Sistema Español de Seguridad Social, tanto es una prestación que se ha creado específicamente para dar cobertura a este colectivo y durante el tiempo que, de momento, durante 1 mes, sin perjuicio de que se extienda todo el tiempo que dure la crisis. Con esto he terminado. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Soy Pilar Charro y soy profesora también de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos. Ya para finalizar esta visión española de las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra el COVID-19, voy a hacer referencia a lo que se ha denominado un permiso retribuido recuperable, que de alguna manera se asemeja a lo que comentaba nuestro colega peruano Javier Espinosa. En primer lugar, ya la propia denominación llama la atención porque parece una contradicción en sus propios términos, puesto que los permisos retribuidos en derecho laboral español no son recuperables. Pero más allá de las incongruencias que puede tener la denominación, vamos a detallar someramente los aspectos más importantes de su régimen jurídico. Hay que advertir que, a diferencia de lo que ocurre en Perú, según nos ha comentado el profesor Espinosa, el Gobierno español no ha obligado a teletrabajar, sino que el teletrabajo se ha señalado como una recomendación por parte de la autoridad correspondiente. Por tanto, en principio, habría un número importante de personas que, bien porque la actividad no permite el teletrabajo o bien porque la empresa no tiene los medios suficientes y tampoco el trabajador de poder teletrabajar, una vez que se endurecen la movilidad de la población para reducir el posible contagio del COVID-19, es cuando se establece este permiso retribuido recuperable que va dirigido a las personas, a los trabajadores por cuenta ajena que presten servicios en empresas, ya sean privadas o públicas, que no hayan sido paralizadas su actividad como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Aparte de esta delimitación en positivo, hay una serie de exclusiones expresas. Fundamentalmente, no pueden acogerse a este permiso las empresas que hayan solicitado o que estén aplicando un ERTE en los términos que nos comentaban las profesoras Carolina San Martín y la doctoranda Rocío Guerrero. Tampoco se puede aplicar a los trabajadores que se encuentren de baja por enfermedad común o enfermedad de contingencia profesional, o que tengan suspendido el contrato por cualquier otro motivo, por ejemplo, una baja por nacimiento de hijo o por alguna otra circunstancia. Como he dicho anteriormente, y es lógica la exclusión, tampoco se aplicará a los trabajadores que ya lleven a cabo su actividad por teletrabajo o trabajo en remoto. Como todas estas medidas tienen plazo de caducidad y en principio es desde el 30 de marzo al 9 de abril, ambos inclusive, y es una medida de carácter obligatorio. Se prevé que el trabajador va a percibir la retribución total, ya sea salario base o complementos salariales, pero como su propia denominación indicaba, estas horas que comprende el permiso retribuido son recuperables. Se podrán recuperar a partir del primer día en que finalice el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre del presente año, de 2020. Entiendo que cabe que por acuerdo entre empresario y representantes de los trabajadores se pueda extender algo más ese periodo de recuperación. Señala la norma que la recuperación debe de respetar los periodos mínimos de descanso diario y semanal y además que no se puede superar la jornada anual, laboral anual, y respetar los derechos de conciliación. En la diapositiva que tienen delante se plantea una duda y en ese sentido si puede volver por favor a
a la diapositiva, sí. No, la siguiente, la otra siguiente. Ahí, muchas gracias. Se plantea la duda de si se pueden recuperar con cargo a vacaciones. Y es que, bueno, en mi opinión y en contra de lo previsto en la legislación peruana, yo creo que el tiempo de no trabajo, bien sea con un permiso retribuido, recuperable como es en España, no se puede asimilar al disfrute de las vacaciones. Las vacaciones tienen una finalidad distinta, reconocida por los tribunales, de permitir al trabajador recuperar las fuerzas físicas y psíquicas empleadas en la actividad laboral y permitir también un tiempo de ocio y esparcimiento, y creo que sobran las palabras, puesto que tiempo no disponemos mucho, de decir que en estos momentos no se cumple ni una ni otra. En derecho a vacaciones, en el ordenamiento jurídico español y en la Unión Europea, es un principio fundamental del derecho de la Unión Europea que no puede, que debe respetarse en todo caso. Por tanto, yo creo que la recuperación, puesto que, aunque no se diga, hay que respetar las vacaciones y no se puede imputar a vacaciones, y hay que respetar el descanso semanal, imagino que la recuperación será mediante la ampliación de la jornada en módulo diario. Hay que preavisar al trabajador con al menos 5 días el tiempo que va a recuperar, y sobre cuándo y cómo se deben negociar, como en otras medidas adoptadas en este contexto de crisis sanitaria, con la representación de los trabajadores. Si no hubiere, podrá negociarse con los sindicatos más representativos, y si tampoco lo hubiere, deberá conformarse una comisión integrada por 3 trabajadores. El periodo de consultas es breve, una duración máxima de 7 días, y debe negociarse pues, de buena fe. No obstante, el establecimiento de este permiso retribuido recuperable con carácter obligatorio, la norma permita que las empresas que se acojan a este permiso, a que sus trabajadores disfruten de este permiso, pueden establecer un número mínimo limitado de plantilla o de turnos para mantener la actividad indispensable para el mantenimiento de la actividad y su posterior reanudación, porque preside la idea que venimos insistiendo en que estas medidas tienen un plazo de caducidad, son temporales. Muchas gracias. Con esto finalizamos el panorama sobre las medidas adoptadas en España. Gracias. Bueno, muy buenos días aquí en Colombia y buenas tardes, noches en España y en Perú. Buenos días también. Nos ha correspondido a la profesora Stephanie Bravo y a quien les habla, Adriana Huitrago, profesoras de la Universidad de San Buenaventura, Cali, abordar el tema de las medidas laborales ante el COVID en Colombia. Y como una primera medida, pues quisiera hacer una pequeña introducción, teniendo en cuenta que los demás expositores han señalado el estado del COVID de manera muy general. Al respecto, y por la limitación de tiempo con la que contamos, yo quisiera comentar que el primer caso en Colombia apareció el 6 de marzo y que a partir del 19 de marzo nuestro gobierno inició con la producción de unas medidas operativas que iniciarían labores a partir del día 23 de marzo. Fue a partir de entonces cuando empezaron a tomarse medidas gubernamentales en todos los ámbitos. A la fecha contamos con 1.161 casos de COVID y 19 muertos. La bandera de nuestro gobierno ha sido detener la propagación y a través del aislamiento social preventivo y en este momento aislamiento obligatorio hasta el día 12 de abril, pues estamos todos confinados pretendiendo que el virus no se propague. Bueno, para efectos, lo puedes cambiar, gracias. Para efectos didácticos nosotros hemos decidido, la doctora Stephanie Bravo y yo hemos decidido clasificar las medidas
de nuestro gobierno por quién las toma. Y aquí es importante hacer alusión a que nosotros no vamos a tratar las medidas de seguridad social, sino que nos vamos a centrar en las medidas de derecho laboral. En ese sentido, hemos clasificado en tres grandes grupos las medidas tomadas por el gobierno y tenemos las de mutuo acuerdo, las tomadas unilateralmente por el empleador y las que requieren de autorización del Ministerio de Trabajo para poder entrar en vigor. En ese sentido, yo me referiré a las de mutuo acuerdo, que aparecen en la primera columna, y en ese mismo sentido hablaré de las dos primeras, trabajo en casa y teletrabajo, que al igual que lo comentan nuestros compañeros españoles, nuestro Ministerio de Trabajo lo que ha hecho es más recomendar que obligar a los empleadores a que utilicen estas dos figuras jurídicas para la continuidad en las labores productivas. Esto lo han hecho considerando, pues más que nada, la obligación gubernamental de proteger el trabajo en la función del Estado garante como su función misma de no solamente proteger, sino también garantizar el trabajo y quizás intentar frenar la disminución de los empleos, la destrucción de empleos y sobre todo el cierre de las pequeñas y medianas empresas que constituyen la parte fundamental de la economía colombiana. En ese sentido, el artículo 6 de la ley 1221 lo que hace el ministerio, retrotrayendo esta norma ya existente, es recordarle a los legisladores que existen unos mecanismos para que no despidan a sus trabajadores colectivamente ni suspendan los contratos de trabajo a pesar de que nuestro Código Sustantivo del Trabajo lo permite, sino que les da opciones adicionales como el trabajo en casa, el teletrabajo, que ya están reguladas y que simplemente en esa circular 021 lo que hace es recordarle al empleador que no es necesario destruir empleos, sino que puede optar en los casos que sea posible por estas formas de trabajo. No obstante lo anterior, y digamos que esto ya en un aspecto un poco más crítico, si bien en el caso del teletrabajo y el trabajo en casa hay una diferencia sustancial frente a la prestación del servicio y frente a la ocasionalidad del mismo, porque el trabajo en casa se rige por la ocasionalidad y la excepcionalidad y el teletrabajo no. En el teletrabajo hay una obligación contractual y legal de que el empleador sea quien suministre todos los medios para que el trabajador pueda desempeñar las funciones propias del cargo desde un lugar diferente al establecimiento de comercio o al establecimiento empresarial donde se prestan de manera continuada los servicios. En ese caso, esa regulación aparece estatuida en nuestro Código Sustantivo del Trabajo como una de las obligaciones del empleador y no obstante en esta circular 021 del 2020, el Ministerio del Trabajo transgrede un poco esa facultad exclusiva y señala que en los casos en los que el empleador no pueda, porque no cuente con un presupuesto económico para proveer al trabajador los insumos o los instrumentos de trabajo, podrá entrar a negociar con él para que sea el trabajador quien de manera directa provea esos medios de trabajo. Allí encontramos un poco, digamos que una disyuntiva frente a la jerarquía normativa y frente a la transgresión que puede haber por parte del Ministerio del Trabajo a la normatividad de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que bien ya señalaba para este tipo de situaciones cuáles iban a ser, digamos que las medidas que se pueden tomar de mutuo acuerdo. En ambos casos, trabajo en casa y teletrabajo, pues deben dar el consentimiento de las partes y sobre todo debe haber una coherencia entre el trabajo realizado y la posibilidad de realizarlo de manera remota. Ahora abordaré un poco el tema de las licencias remuneradas y no remuneradas, sin hacer alusión al salario sin prestación de servicio, que lo abordará mi compañera posterior. Al respecto, el artículo 51 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo en su numeral 4 consagra la licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador. Para esa concesión solamente se requiere de la autorización del consentimiento del empleador frente a la consecución de esta licencia remunerada, ¿sí? Al respecto, la circular 021 señala que en la emergencia sanitaria actual los empleadores podrán modificar las jornadas de trabajo con la intención de proteger a sus trabajadores, acortando las jornadas o disponiendo de turnos sucesivos que eviten la aglomeración de trabajadores y también que en los centros de trabajo y también las aglomeraciones en el transporte masivo de pasajeros, en los traslados de sus lugares de trabajo hacia sus viviendas.
En ese mismo sentido, una nueva circular que aquí también me parece importante acotar que en el caso colombiano las medidas no han sido tomadas por decretos ni por leyes, sino que han sido tomadas por circulares del Ministerio del Trabajo, lo cual pone un poco en tela de juicio la fuerza vinculante de las mismas y digamos que es una invitación que lo diré más adelante un poco más coercitiva al empleador para que cumpla con estas medidas tendientes a no destruir empleos, a no hacer despidos colectivos y sin embargo, digamos que adicional a que la facultad no es propia del Ministerio del Trabajo, se adjudica unas funciones adicionales de inspección, vigilancia y control a los empleadores frente a situaciones concretas que ya están reguladas en el código y que no son de su jurisdicción, sino que pertenecen a la jurisdicción laboral, es decir, a los estrados judiciales. Bueno, la circular 27 del Ministerio del Trabajo con el fin de prevenir esos abusos derivados de la coacción que pueden ejercer algunos empleadores para que sus trabajadores soliciten las licencias no remuneradas, pues en una circular posterior, en la 27, pues señala la obligación de que estos empleadores no pueden coaccionar a sus trabajadores para que soliciten esta licencia no remunerada. Y lo hace, digamos que salvaguardándose en la Constitución y en que no se le puede imponer una carga adicional al trabajador, entendiendo que es la parte débil de la relación laboral y que si para él es muy gravoso dejar de percibir el dinero o la remuneración por su trabajo, pues para el empleador es mucho más llevadera, entendiendo que su capital es mucho más fuerte que el del empleado. La revisión del contrato de trabajo, voy a acelerar un poco porque ya me estoy pasando el tiempo. La revisión del contrato de trabajo es una figura jurídica que aparece consagrada en nuestro ordenamiento sustantivo del trabajo en el artículo 50 y es en virtud de la cual se puede solicitar la revisión cuando empleador y trabajador no logren ponerse de acuerdo en los cambios de condiciones económicas del contrato de trabajo. En esos casos, cuando no hay un acuerdo, esto en la situación actual de la emergencia sanitaria, que nos impide, digamos que seguir laborando de la forma como lo veníamos haciendo. En estos casos se debe solicitar ante un juez laboral que sea el que revise ese contrato y admita o no admita los cambios en las cláusulas principales del contrato de trabajo frente a esta situación de emergencia. Y finalmente, los planes de retiro voluntario, pues que realmente se han concebido como un conjunto de etapas de etapas a implementar como una forma de negociación de acuerdo entre empleador y trabajadores para que se retiren voluntariamente del trabajo, pero no se retiren sencillamente con su liquidación de prestaciones, sino que también, adicional a la liquidación, el empleador haga una oferta económica para que, digamos que una forma de arreglo o indemnización adicional a las contempladas en la ley para que el trabajador se retire. En estos eventos, generalmente los empleadores acuden cuando están en procesos de reestructuración empresarial o procesos coloquialmente llamados de quiebra, que en nuestra legislación ahora se denominan insolvencia económica de persona comercial o persona mercantil. Pero en la situación actual de la emergencia sanitaria se está considerando esta forma adicional de concluir las relaciones laborales. No obstante que es una libertad la posibilidad de conciliar ciertos derechos y recibir además de los legales los adicionales pactados por las partes a través de los mecanismos de resolución de conflictos adicionales como la conciliación, pues también la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han entrado a proteger el derecho de los trabajadores, señalando la importancia de que en esos acuerdos realmente medie la voluntad y el consentimiento libre de vicios por parte del trabajador, en el sentido de que puede ser considerada una coacción y un despido ilegal por parte o un despido injustificado por parte del empleador cuando realmente lo que se esconde debajo de esa propuesta económica no es sencillamente el halago hacia el trabajo desempeñado por el empleador, sino que se esconde la necesidad de terminar con la relación laboral. En ese sentido, pues debe quedar muy claro en el acuerdo que presenten de mutuo consentimiento para que se evite posteriormente la posibilidad que a través de una acción de tutela, un juez de tutela, valga la redundancia, pueda desvirtuar y decretar que esa relación laboral continúa estable. Y ya a manera de conclusión, consideramos que de forma discreta el Ministerio de Trabajo en esta etapa de emergencia sanitaria ha venido atribuyéndose facultades propias del legislativo y del judicial,
transgrediendo los contenidos normativos vigentes en materia laboral, extralimitándose en sus funciones, desconociendo jerarquías normativas y ejerciendo actos de fiscalización y control que no le corresponden de manera directa, presentando como circulares con efectos en teoría preventivos, informativos y orientadores que en realidad pretenden el ejercicio imperativo y podría decirse coactivo por parte de los empleadores. Todo ello cobijado en el estado de emergencia sanitaria y en la obligación constitucional del Estado de proteger y garantizar el derecho al trabajo en toda la nación. Gracias. Bueno, gracias a la doctora Adriana. Mi nombre es Stephanie Bravo González, soy docente de la Universidad San Buenaventura, Cali. A mí me corresponde hablar de dos tipos de medidas laborales en Colombia y voy a ser muy breve porque en cuanto a las autorizadas por el Ministerio de Trabajo, vamos a ver que no hay luz verde para que las autoricen, pero sin embargo las voy a mencionar. Entonces, voy a iniciar con las medidas unilaterales que puede adoptar un empleador y son aquellas medidas relacionadas con el pago de salarios aún sin prestación del servicio por disposición del empleador. Es decir, aquí en Colombia todos los empleadores que quieran y puedan seguir pagando los salarios, así el trabajador no preste servicio, lo puede hacer sin ningún problema. De hecho, es una invitación que hace el Ministerio de Trabajo y todas las entidades gubernamentales. Quiero aquí sí hacer una aclaración y es que estas medidas a las cuales hago referencia son medidas en el sector privado, porque en el sector público, para los trabajadores públicos e incluso para los contratistas, que en España conocen como autónomos, el Estado sí ha sido muy radical y ha dicho que no se pueden ni suspender ni terminar contratos para empleados públicos ni para contratistas. Es decir, que con lo que me estoy orientando en este momento son las medidas en el sector privado. Bueno, la primera, ya les dije, es la posibilidad de pagar los salarios si la empresa puede seguirlo haciendo aunque los trabajadores no presten sus servicios. Y acá en Colombia hemos visto que esto ha servido también como un tema de solidaridad, pero también de publicidad para muchas empresas, empresas muy grandes, cuya bandera ha sido el respeto a los derechos laborales y que van a seguir pagando todos los, digamos, los salarios, la carga prestacional, los aportes a seguridad social, aunque sus trabajadores no presten el servicio. También muchos empleadores con trabajadoras del servicio doméstico que no se pueden desplazar hacia las casas por el tema del aislamiento preventivo, también han continuado con el pago de los salarios, aunque no tengan, digamos, esa prestación del servicio. Segundo, un tema de las vacaciones. Acá en Colombia ya, digamos, el tema está regulado por decreto, a diferencia, digamos, de la reflexión que hacía Pilar en España. Acá en Colombia las vacaciones, el empleador tiene la posibilidad desde el viernes de la semana pasada de notificar las vacaciones anticipadas a sus trabajadores con un día de anticipación, qué pena la redundancia, y asimismo el trabajador también puede solicitar sus vacaciones con un día de antelación, es decir que las vacaciones es una de las formas que más están utilizando las empresas y los empleadores para no incurrir en suspensiones del contrato ni en terminaciones, pero con una preocupación muy alta, es que conceder vacaciones implica tener el flujo de caja para poder pagar las vacaciones antes de que el trabajador las salga a disfrutar. Es decir, que en este momento donde las empresas, principalmente las pequeñas y medianas empresas que no tienen un flujo de caja o que por lo menos llevan varios días sin recaudar, digamos que también se ve como una limitante. Si bien es una opción completamente válida, algunas empresas no la han podido tomar porque no tienen el músculo financiero para poder conceder vacaciones a toda su planta de trabajadores que no estén laborando. La siguiente, que es una posibilidad unilateral del empleador relacionada con suspender el contrato, aduciendo fuerza mayor y que está prevista en el Código Sustantivo de Trabajo en su numeral 1, digamos que el trámite que debe hacer un empleador es notificar a los trabajadores y notificar al Ministerio de Trabajo que suspende el contrato por fuerza mayor. El único que puede debatir si había una fuerza mayor o no en ese caso concreto debe ser un juez laboral. Y aunque la circular 028 expedida por el Ministerio de Trabajo dijo que declarar o no la fuerza mayor
en la suspensión de los contratos de trabajo, no le corresponde al ministerio, manda una advertencia a los empleadores donde dice que el ministerio será muy riguroso y de hecho establece o hace referencia a la figura de la fiscalización laboral rigurosa, donde el Ministerio de Trabajo, y ya tenemos conocimiento de algunas medidas que se han tomado al respecto, entra a investigar si la decisión de suspender el contrato de trabajo por fuerza mayor obedece a que no tenía ninguna otra alternativa, entra a revisar si ese trabajador, si ese empleador podía optar por trabajo en casa, por teletrabajo, por vacaciones, por el pago de salarios sin prestaciones sociales, y empieza a hacer una serie de requerimientos a las empresas con el fin de saber en cierta forma si había razón o no para la fuerza mayor, aunque reconoce que ellos no son los competentes para declarar la fuerza mayor porque no pueden declarar derechos. Pero a pesar de que la circular 022 del 2020 estipula que es una potestad del Poder Judicial determinar si había fuerza mayor o no, tenemos un concepto, y aquí quiero ser pues, también muy honesta, es que aunque los conceptos acá en Colombia no tienen fuerza vinculante, que permiten a uno saber cuál es, digamos, la dirección que está tomando el Ministerio de Trabajo en ciertos temas. Hay un concepto muy reciente donde dice muy claramente el Ministerio que la fuerza mayor, que los eventos de salud, como el que está sucediendo ahora, no constituyen una causal de fuerza mayor. Entonces eso ya le deja a uno un indicio de que tampoco los empleadores están con tanta libertad de tomar la decisión de suspender los contratos de trabajo por fuerza mayor, porque no solamente se ven digamos, advertidos de un proceso de fiscalización rigurosa por parte del Ministerio de Trabajo, sino que también están emitiendo conceptos que en el futuro le permitirían a un juez tomar la decisión de que no había fuerza mayor en un caso concreto. ¿No? Con eso termino, digamos, las medidas unilaterales por parte del empleador, que como ya dijo Adriana, también podrían ser relacionadas con modificaciones en la jornada de trabajo y todas las tendientes a que no se terminen o suspendan los contratos de trabajo. Finalmente, nuestro Código Sustantivo de Trabajo, como para ponerlos en contexto, tiene 3 causales que en este caso un empleador podría acudir. La primera causal, como ya la vimos, es suspender el contrato por fuerza mayor. Otra de las causales es la que está en el numeral 3º, que es la suspensión del contrato por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa o negocio en todo o en parte hasta por 120 días, por razones técnicas o económicas u otras independientes a la voluntad del empleador. ¿Qué sucede aquí? Que a diferencia de la causal de fuerza mayor o a diferencia de la suspensión por una licencia no remunerada, esta causal del numeral 3º sí requiere una autorización previa por parte del Ministerio de Trabajo. Al momento, tengo cifras de hoy, se han presentado 330 solicitudes por parte de empleadores al Ministerio de Trabajo y hoy el Ministerio de Trabajo contesta diciendo que no ha concedido ni siquiera una. Es decir, que no hay posibilidad también para los empleadores que quieran acudir a esta figura legal en este momento que el Ministerio de Trabajo les vaya a autorizar la suspensión del contrato por esta causal. Finalmente, en relación con el tema de los despidos colectivos, acá en Colombia los despidos colectivos están regulados en los artículos 66 y 67 de la Ley 50 y exigen autorización previa por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se determina si un despido califica como despido colectivo o no? Dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa y dependiendo del porcentaje de trabajadores que se vayan a despedir de esa empresa. Podemos ir desde el 30% para empresas entre 10 y 50 trabajadores hasta el 5% para empresas con más de 1,000 trabajadores. Sobre este tema también tengo la estadística al día de hoy, donde el Ministerio de Trabajo ha dicho que a pesar de que se han presentado solicitudes, no ha sido autorizada no se ha emitido ninguna autorización para despido colectivo. De esta forma y tratando de cumplir con el tiempo que nos habíamos fijado, damos cierre a las medidas laborales relacionadas con el contrato de trabajo.
no sin antes también hacer alusión a como lo han hecho los otros países, a que se han adoptado medidas relacionadas con la protección para las personas que quedan cesantes. Se han activado mecanismos especiales de protección donde se les dan algunos auxilios hasta por 2 salarios para aquellos trabajadores cuyo contrato de trabajo haya sido terminado en este periodo de tiempo. Sí hay unos requisitos de que hayan cotizado a cajas de compensación familiar por lo menos 1 año, continuo o discontinuo en los últimos 5 años. Y también existe la posibilidad de acceder al retiro de las cesantías, que es una prestación social que se paga cada año, para aquellos trabajadores que hayan tenido una disminución en sus ingresos. Es decir, aquí cabe también el retiro parcial de cesantías para aquellos trabajadores que hayan aceptado voluntariamente una licencia no remunerada o una licencia remunerada por debajo de su salario normal. También hay otra serie de medidas de ayudas sociales relacionadas con la devolución del IVA para aquellas familias que estén en condiciones, digamos, de necesidad. Y también se están haciendo entregas de alimentos, mercados, casa a casa, por ejemplo, acá en Cali, para las personas que estén en una situación de necesidad extrema y que están debidamente acreditados por la encuesta del CISBEN, que es la encuesta que clasifica quiénes necesitan ayuda o no, desde mucho antes de esta situación. De esta forma les damos las gracias. Vamos a estar atentos a cualquier duda que tengan posteriormente a través de los medios que se establezcan. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Me corresponde a mí la parte de las conclusiones y para ello haré un breve resumen de las medidas laborales ante el coronavirus que se han adoptado por parte de Colombia, de Perú y de España. En primer lugar, hablaremos de Colombia. Las medidas que Colombia ha adoptado son el trabajo en casa, el teletrabajo, las licencias, la revisión del contrato de trabajo, los planes de retiro voluntario, salarios sin prestación de servicios, vacaciones, suspensión de fuerza mayor, suspensión por razones técnicas o económicas y despidos colectivos. En segundo lugar, por parte de Perú, intervención que ha correspondido al profesor Espinoza, se ha adoptado la medida principal del trabajo remoto y las licencias recuperables. Y por parte de España se han tratado las siguientes medidas: los ERTEs por fuerza mayor, los ERTEs por otras causas, las medidas adoptadas en materia de desempleo, la interrupción de los contratos temporales, el permiso retribuido recuperable y la prohibición del despido. Pues bien, hasta aquí nuestro encuentro virtual del Laboratorio Hispanoandino de Jurisprudencia Laboral. Quedamos a su disposición para resolver las consultas que estimen oportunas y les agradecemos por su atención. Muchas gracias.